Hola, soy Jordi Xuclà, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Ramon Llull. Voy a presentar esta investigación sobre comunicación política y concretamente sobre comunicación política a favor de la Europa de la defensa y del precedente que fue la Unión Europea Occidental. El momento actual, con la guerra de Ucrania, con la guerra de invasión de Ucrania por parte de Rusia, con la guerra en el Próximo Oriente, en el Middle East, y con la nueva administración norteamericana que ha, en 3 meses, levantado patas arriba, absolutamente, si se me permite la expresión informal, el orden internacional y el concepto de Occidente, en este momento la Unión Europea ha acelerado y ha puesto las bases para la construcción de una Europa de la defensa, que tiene su debate, pero que también tiene su precedente. Un precedente importante que es la Unión Europea Occidental. Y en comunicación política, en un momento en el que aún no se sabe cómo comunicar muy bien la Europa de la defensa de la Unión Europea, esta investigación intenta aportar elementos de cómo en Europa ya existió un discurso sobre la necesidad de una autonomía estratégica europea en materia de defensa y cómo este discurso se plasmó en una organización internacional y se plasmó en unas políticas concretas que generaron una cultura de la defensa en el ámbito europeo. Después de la primera comunidad europea, que es la comunidad del acero y del carbón, la segunda comunidad europea que se llegó a iniciar y aprobar por parte de muchos países fundadores de la Comunidad Económica Europea fue la Comunidad Europea de la Defensa. Lo que sucedió es que en una votación en el Parlamento francés, en el año 54, se tumbó en una votación de los gaullistas y otros partidos de la órbita gaullista, tumbaron esta idea, seguramente porque De Gaulle aún quería ser más autónomo en la defensa europea de lo que suponían estos proyectos. Con lo cual ahora volvemos a la política de defensa, pero es una política que está en el origen, porque si la comunidad del acero y del carbón es comunitarizar el acero y el carbón para que dos instrumentos que fueron básicos para hacer la guerra en la Segunda y en la Primera Guerra Mundial, como es el acero y el carbón, fueran comunitarios para que nos puedan volver a utilizar en el ámbito de los Estados miembros, el siguiente paso es la construcción de una comunidad europea de la defensa. Por el Tratado de Londres de 1954, lo que se crea es la Unión Europea Occidental, como un proyecto de una Europa de la defensa en buena relación con la OTAN, pero con autonomía respecto a la OTAN. Y la Unión Europea Occidental tuvo un recorrido importante, lo podría haber tenido incluso mejor, tuvo distintos momentos, tuvo un momento inicial, básicamente en el que se visualiza la implicación de Gran Bretaña en la defensa europea, y si la Unión Europea Occidental estuviera viva a día de hoy, sería un instrumento de construcción de una Europa de la defensa que también incorporaría a Gran Bretaña, pero básicamente se consolida con un comité de ministros y con una asamblea parlamentaria, con lo cual la defensa no es algo que se discute intergubernamentalmente entre los ministros de defensa y los primeros ministros, sino que también, de forma bastante avanzada por el tiempo, después nació la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, pero primero nació una Asamblea Parlamentaria de la Unión Europea Occidental. Una asamblea parlamentaria que produce informes, que produce recomendaciones, y una Unión Europea Occidental que produce cada año discurso crítico a favor de una defensa europea y que acaba marcando a muchos de los políticos europeos que pasaron por la Unión Europea Occidental con la mentalidad de una autonomía de la defensa europea y de que Europa no podía subcontratar su defensa a Estados Unidos teniendo una muy baja inversión. De tal forma que los documentos de la Unión Europea Occidental dan testimonios de una elaboración de un pensamiento crítico y de un pensamiento teórico y político sobre la necesidad de una política de la defensa. Todo esto está tratado en el artículo, que es un artículo metodológicamente más cualitativo que cuantitativo, también se estudia cuantitativamente algunos informes y sus impactos, pero básicamente basado en las entrevistas en profundidad con Colin Cameron, exsecretario general de la Asamblea Parlamentaria de la Unión Europea Occidental, y también José Ramón Pedragosa, que fue el funcionario español de más alto rango en la Unión Europea Occidental, que fue miembro de la Asamblea Parlamentaria como parlamentario electo y miembro funcionario
de alto nivel. Y también con los textos del español que presidió la Asamblea Parlamentaria de la Unión Europea, de la UE, de la Unión Europea Occidental, que fue Lluís María de Puig, que la presidió del 96 al 99 y que dejó un buen legado de doctrina escrita, de un planteamiento, era un diputado socialista partidario de un robustecimiento, de una consolidación de la política de defensa europea. Y para terminar, la investigación también entra a analizar cómo el PSOE de aquella época, España entra en la UEO el año 88 y el gobierno de la época, el gobierno de Felipe González, utiliza la entrada en la UEO como un contrapunto a la entrada en la OTAN. España entra en la OTAN el 82, en otoño del 82, perdón, en otoño del 81, por impulso del presidente Leopoldo Calvo Sotelo, y el PSOE somete a referéndum en el 86 la continuidad o no. Y ante las reservas de sectores socialistas sobre la pertenencia a una alianza con Estados Unidos, apuestan claro por la entrada a una estructura de la defensa autónoma europea como la Unión Europea Occidental. Yo creo que con poco acierto, el año 2011 se decidió disolver la Unión Europea Occidental y traspasar las competencias de la Unión Europea Occidental a la política de seguridad y defensa de la Unión Europea y al alto representante de la Unión Europea. Hasta ahora, con la guerra de Ucrania, con la crisis en el Oriente Próximo y con la nueva política de la administración norteamericana, no se ha activado de verdad en el ámbito europeo una doctrina de defensa que en el ámbito de la UEO se venía desplegando desde hace decenas y decenas en suelo europeo, y que espero que esta investigación y este artículo, este capítulo, sean útiles para dar luz al respecto. Nada más y muchas gracias.